Buenas noches, nos encontramos una vez más en una nueva edición de Ocelo TV, en una cápsula breve que haremos acerca de la batalla de Puebla, el 5 de mayo, de la cual han transcurrido aproximadamente 164 años para el día de mañana, que ya se cumple esa fecha, martes 5 de mayo. Y tenemos aquí al maestro en historia Héctor Torres, que nos va a aclarar cierta información acerca de esa fecha. Buenas noches, maestro. Le agradecemos su puntual asistencia y queremos preguntarle acerca de la batalla del 5 de mayo, precisamente. Pues primeramente muchas gracias a todos ustedes de este programa Ocelo TV. Me da mucho gusto poder participar con ustedes y hablar sobre un tema pues interesante como es la batalla del 5 de mayo, que representa pues una de las páginas gloriosas no solo del ejército mexicano sino del pueblo de México al derrotar al imperio más poderoso de ese entonces, que era el imperio francés. Adelante, por favor. Excelente. La primera pregunta es acerca de qué manera piensa que la estrategia del general Zaragoza, desde su perspectiva histórica, pudo vencer la estrategia del ejército francés, que era numéricamente superior al ejército de Oriente, que era el que comandaba el general Zaragoza. Bueno, aquí habría que puntualizar algunas cosas. Primero, el liderazgo de el general Ignacio Zaragoza, ya que una vez de que se incorporó al ejército de Oriente, lo primero que hizo fue convocar a los generales, jefes y oficiales y pues arengarlos para que se entregaran en la lucha en contra del ejército invasor. Ahora, también otro aspecto que hay que considerar es de que el ejército de Oriente contaba con algunos generales, jefes y oficiales que eran liberales, que habían ya participado en la defensa de la República con el presidente Juárez. Ahí estaba Berriozábal, ahí estaba Porfirio Díaz, ahí estaba Negrete, que eran liberales ya probados, gente con experiencia también en la guerra y que pues se incorporaron a la defensa, ¿verdad?, de la República. El otro aspecto que también es importante es que un ejército, aunque sea muy poderoso, que tenga tecnología, no siempre podrá ser invencible, ya que cuando hay un pueblo que está dispuesto a defender a su patria, cuando hay un pueblo que está dispuesto a morir para la defensa de su país, es algo todavía más superior. Y creo que en el 5 de mayo se demostró que un pueblo aguerrido, un pueblo deseoso de no permitir que la bota extranjera mancille su tierra, pues logró la derrota de este ejército. Y pudieran mencionarse algunas otras cosas como pues la táctica y la estrategia implementada por la Trillé, que no resultaron y que el general Zaragoza pues instrumentó muy bien las armas y los servicios que tuvo a su disposición para poder salir victorioso aquel 5 de mayo de 1862. Esos serían los aspectos que yo destacaría. Muy bien. La siguiente pregunta es acerca del general Manuel Doblado. ¿Considera que el desempeño de este general y de funcionarios militares en cargos públicos que son reservados a día de hoy exclusivamente para civiles, como lo es el caso en el que entonces fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, en momentos de guerra, es necesario que los ocupe un militar? Bueno, en el caso de Manuel Doblado, él era militar, pero también desempeñaba funciones diplomáticas. Y la verdad es de que pues los tratados que se firmaron en la Soledad, pues, o sea, posteriormente no se respetaron, pero fueron muy bien dirigidas por Manuel Doblado. Ahora, en cuanto a que, pues, en los momentos de guerra, pues hay militares que pueden desempeñar funciones diplomáticas y también funciones de gobierno, porque pues, en una guerra todo el pueblo, de conformidad con nuestra doctrina militar,
todo el pueblo pues se incorpora al pie de guerra. Y entonces pues, los militares tienen la responsabilidad de dirigir el proceso de lucha, y en ese proceso de lucha pues hay muchas situaciones como la diplomacia, la política, la producción, que tiene que ser dirigida por militares, pero es por las necesidades del servicio, de las necesidades, exigencias de la guerra. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es acerca de la acción del general Juan Nepomuceno Almonte. Si se puede considerar su acción de informar al comandante Latria, el comandante francés de las fuerzas de ese país, como un acto de traición a las Fuerzas Armadas y a la patria. Pues sí, hay que considerar, en esa época había un grupo de conservadores que pugnaban por traer a gente del extranjero para que gobernara nuestro país. Y pues eso siempre ha existido. Grupos que no aman a su tierra, que no sienten el arraigo a su patria, y pues prefieren que otros extranjeros gobiernen su patria. Indudablemente que en el parte que da el general Ignacio Zaragoza, hace mención de que, por decir, ya en la tarde, después de las 18 horas, menciona de que la derrota de los franceses no fue completa por la intervención de los traidores de Miramón y de Mejía. Ahí son otros mexicanos también que, pues siendo nacidos aquí, apoyaban a las fuerzas francesas. Definitivamente fueron actos de traición a la patria. Excelente respuesta. La siguiente pregunta es acerca de la conformación del Ejército de Oriente. ¿Cómo cree que contribuyen este tipo de sucesos de unificación de diversas poblaciones étnicas, como lo fue el Ejército de Oriente, con batallones de la Guardia Nacional de Oaxaca, de Puebla, con batallones de indígenas de esta región y batallones del Ejército Federal, para defender a una nación y unificarla frente a la intervención extranjera? Pues es la incorporación del pueblo de México a la defensa del país. Hay que recordar que la élite poblana no apoyó al Ejército de Oriente. Es más, se pusieron en contra. Y algunos estados conservadores no apoyaron. Sin embargo, pues Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, sí se incorporaron a la defensa, ¿verdad?, del país allá en Puebla. Ahí, pues a mí me gustaría hacer mención de que la Brigada Oaxaca pues tuvo un lamentable accidente, y eso disminuyó también la cantidad de efectivos que el Ejército de Oriente pudo haber tenido para la defensa de la ciudad de Puebla. Sin embargo, los que se incorporaron lo hicieron con tal ímpetu, con tal entrega, que precisamente en la lucha cuerpo a cuerpo, en esa defensa, ¿verdad?, apasionada de la patria, pues lograron la victoria. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cree que las arengas militares son importantes en el enaltecimiento de la moral y ánimo de las tropas frente a un enemigo adverso a su patria? Sí, cuando llega el general Ignacio Zaragoza a Puebla, porque él fue al relevo del general José López. Entonces, cuando él llega, pues, se encuentra un ejército pues, que estaba en malas condiciones, sin avituallamiento, ¿verdad?, sin material de guerra. Sin embargo, reúne a los generales, jefes y oficiales y los arenga, y esa arenga surte efectos, ¿verdad?, porque si bien les menciona, nos vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, pero vosotros sois los mejores soldados de la patria. Y el ímpetu, la vehemencia con la que les habla, con la que se dirige a ellos, pues hace que esos militares, que eran los generales, jefes y oficiales,
pues se pongan al frente de las tropas y que también arenguen a sus tropas y los hagan, ¿verdad? Que sientan, ¿verdad? Ese fervor por defender al país hasta el último sacrificio, ¿verdad? Pues la cantidad de muertos que hubo, pues más fue superior a la que tuvieron los franceses, pero fue una entrega, pues, por defender algo que ellos sentían que era su país, que era su patria, que era su tierra, ¿verdad? Entonces, las arengas para mí sí son importantes y necesarias, y el general Zaragoza pues era carismático, porque cuando se dirigía a los oficiales, pues los hacía vibrar, los hacía sentir, ¿verdad?, la pasión por defender al país. Excelente. Una última pregunta antes de terminar es, ¿usted cree que piensa que el artículo 70 de la Constitución de 1857, el cual trata acerca de la conformación de la Guardia Nacional con tropas mixtas en los estados de la República, es un preludio a lo que hoy observamos como Servicio Militar Nacional? Bueno, es un antecedente que tenemos de la organización de fuerzas militares que estaban bajo el control de los estados, ¿sí?, y que servían para la cuestión del orden interno, ¿sí? Ahora, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, pues aquí se establece un servicio militar nacional que también tiene el objetivo de que los jóvenes pues reciban adiestramiento militar para que en caso de que pasemos del pie de paz al pie de guerra, pues puedan incorporarse a la defensa de la nación. Tenemos, o sea, un antecedente que pudiera servir para, no nada más para el Servicio Militar Nacional, sino, por ejemplo, hoy tenemos una Guardia Nacional que se encarga de proporcionar la seguridad pública, ¿verdad? Pero que es una fuerza armada bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Excelente, maestro Héctor Torres. Pues con esto me parece que terminaríamos la entrevista y agradecemos ampliamente su presencia por brindarnos su experiencia histórica y en estos ámbitos culturales que son tan importantes para enaltecer la patria y la unidad nacional, sobre todo cuando se avecinan estas fechas que nos rememoran la unidad de los mexicanos, como el 5 de mayo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.